Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. 15 días, llevamos el nuevo año, solo 15 días, y Junts ya está de nuevo en el centro del tablero. Y esta vez no es solo por las necesidades parlamentarias del gobierno, sino que Puigdemont le acaba de dar un portazo también a Feijóo, que ahora le buscaba para una moción de censura que no va a salir. Lo que está por ver es si salen los presupuestos. Puigdemont quiere que Sánchez se someta a una cuestión de confianza y el PSOE se niega a que el Congreso tramite esa iniciativa. Junts avisa de que eso tendrá consecuencias y la pregunta es si las consecuencias no serán que Pedro Sánchez se vuelva a quedar sin las cuentas públicas que se comprometió a presentar. Digamos que la política en España pasa en este momento por ese punto que ya hemos visto otras veces, por el foco que Puigdemont sabe buscar y que los demás le acaban dando. Aunque antes de entrar en eso, vamos a empezar situando en 2 minutos toda la agitación a la que hemos asistido en muy pocas horas esta madrugada en la política internacional. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. El gran asunto ahora mismo, las principales cabeceras del mundo, es Corea del Sur, donde la policía ha logrado finalmente detener al presidente de ese país, que seguía en funciones a pesar de que fue destituido hace un mes por haber aprobado la ley marcial. Se ha sonado la madrugada en Corea. Hace unos días la policía tuvo que desistir del intento de arresto por las protestas, pero la operación se ha producido al final hace unas pocas horas. Han llegado a entrar en su residencia. Y antes de que los agentes le detuvieran, el presidente arrestado había grabado este vídeo en el que anunciaba que se entrega para evitar, dice, un derramamiento de sangre. En Estados Unidos, Joe Biden da otro paso en su política exterior a pocos días de que le sustituya a Donald Trump en la Casa Blanca y ha retirado a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. En respuesta a ese gesto, el gobierno de Cuba ha anunciado que va a liberar a 553 presos. Es lo que el presidente Díaz-Canel le ha dicho al Papa Francisco, porque el Vaticano es el que ha mediado en el proceso de negociación entre La Habana y Washington por el que se retira al país caribeño de la lista donde lo puso Donald Trump. Lista que implica importantes sanciones y en las que están también Siria, Corea del Norte e Irán. Y lo que sigue intentando la administración de Biden en sus últimas horas es que llegue el alto el fuego en Gaza, que de momento se hace esperar pese a que todas las partes digan que esta es la vez en la que más lejos han llegado tanto Israel como Hamás. Y mientras se va hablando de un alto el fuego que parece inminente, pero que no llega, Israel sigue matando a gente en la franja. Solo esta noche, según la agencia de noticias Wafa y Al Jazeera, al menos 22 palestinos han muerto entre la noche y la madrugada en el campamento de refugiados de Nuseirat y en la ciudad de Gaza, incluida una escuela refugio. Pues ya ven, así está el mundo a 5 días de que Trump tome posesión como nuevo presidente de los Estados Unidos. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Así que vista la perspectiva global, vamos con la particular, que es la nuestra, y que pasa, como les decía al empezar, por los pasos que tome a partir de ahora, las decisiones que tome a partir de ahora Puigdemont, o dicho de otra manera, si Junts acabará bloqueando los presupuestos generales para este año, que en realidad ya saben que ya van tarde. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. En uno de sus gestos para situarse en el centro del escenario, Puigdemont presentó una iniciativa para que Sánchez se someta en el Congreso a una cuestión de confianza. El PSOE ha dicho que por ahí no pasa y ahora se expone a quedarse sin cuentas. Sí, en la Moncloa asumen que la decisión que han tomado respecto a esa cuestión de confianza que pide Junts puede tener consecuencias y no descartan que la reacción de Puigdemont sea precisamente esa, complicar aún más el ya retorcido camino hacia la aprobación de los presupuestos. En el Ejecutivo preparan el discurso ante esa posibilidad, aseguran que el plan A sigue siendo sacar adelante unas nuevas cuentas, pero al mismo tiempo abonan el terreno para el escenario contrario, defienden que no se cae el mundo si no se logra una mayoría que lo permita. El PSOE cree que la Cámara no puede sentar el precedente de admitir a trámite una propuesta con la que se pretende, dice, que los grupos parlamentarios se apropien de una herramienta que no les pertenece. Hay fuentes en el gobierno que hablan de un pulso absurdo por parte de Puigdemont porque de aprobarse esa iniciativa no tendría consecuencias prácticas. A esa tensión por la cuestión de confianza se añade también que las negociaciones sobre los asuntos que están pendientes, como la delegación de competencias en materia de inmigración, no avanzan, están en punto muerto, dicen los socialistas, porque aquí también los independentistas están en una posición de máximos. Hasta luego, Guillem. Hasta luego. Así que por un lado está la relación del PSOE con Junts y por otro la relación de Junts con el PP, que Feijóo querría más estrecha, querría que culminara en una moción de censura que pusiera de acuerdo al PP, a Vox y a Junts. Y Jordi Turull,
contesta que ellos eso ni se lo plantean. I que al dematí et demanen que els ajudis i a la tarda et volen a la presó, ¿no? Son los que por la mañana te piden que les ayudes y por la tarde te quieren en la cárcel. Aún así, Feijóo insiste en ese acercamiento que aprueba también el sector más duro del partido, donde incluso restan importancia o la importancia que tendría una posible foto con Puigdemont. David Junquera, buenos días. Buenos días, Ángels. Visto que los halcones del partido no se han soliviantado, Génova sigue preparando la pista de aterrizaje por si sonara la flauta y se pudiera montar una moción con Junts. Si hay posibilidad real de que una moción de censura prospere, la presentaremos. Causas sobran, motivos sobran, votos faltan. Si hace un día Feijóo ponía remilgos a hablar con los que tienen cuentas pendientes con la justicia, ahora deja la puerta aún más abierta para los de Puigdemont. ¿Qué hará Junts? Pregúntenle usted a Junts qué es lo que puede hacer, lo que quiere hacer. Y el que quiera o el que acepte que esa propuesta es razonable, tiene las puertas abiertas del Partido Popular para conversar. Eso sí, siempre para convocar elecciones y sin cesiones contra la Constitución. Génova sabe que ahora mismo no hay ingredientes para el caldo de la censura, pero quiere seguir salseando con Junts, sabedora de las magulladuras que esto le provoca al gobierno. Cuenta además con el beneplácito del ala dura, donde algunos hasta perdonarían una foto con Puigdemont si sirve para desalojar a Sánchez. Lo que también ha dicho Feijóo es que el PP va a apoyar la reforma de las pensiones que el gobierno pactó con la patronal, con los sindicatos y que incentiva que un trabajador pueda retrasar su jubilación voluntariamente. Mire, no estamos de acuerdo en cómo se hizo, pero sí estamos de acuerdo en el contenido y en el fondo. Hay un acuerdo entre la patronal y los sindicatos y aunque creemos que esos acuerdos también se tienen que negociar en la Cámara, entendemos que es un aval suficiente para que el Partido Popular se posicione a favor de ese Real Decreto, ley. Donde las distancias son cada vez mayores entre el Gobierno y el PP es en todo lo relacionado con el fiscal general del Estado, citado a declarar como imputado por la filtración del correo del novio de Ayuso en el que reconocía haber cometido fraude fiscal. Esta mañana comparece Isabel Díaz Ayuso, que ayer habló de Watergate, y ayer la portavoz del Gobierno se preguntó por las distintas velocidades de los dos procesos. Es decir, por qué el fiscal tiene que declarar en menos de 15 días en el Supremo, mientras se sigue retrasando la declaración ante la justicia del novio de Ayuso por el fraude que su abogado reconoció. El origen del delito está donde está, y está en la pareja de la señora Ayuso, que por cierto, hace casi ya un año que conocimos por parte de su abogado que había cometido 2 delitos fiscales por un valor de más de 500.000 euros, y a estas alturas, que sepamos, todavía ni ha declarado. La Fiscalía de Madrid ha pedido a la jueza que cite ya a declarar a Alberto González Amador. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué explicación tienen esos plazos con el novio de la presidenta de Madrid? Son la ampliación de los delitos por los que se investiga Alberto González Amador y un sistema judicial desfasado, los que lo explican. La jueza abrió en octubre una pieza separada que se suma a la del fraude fiscal. Era por los delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. El novio de Ayuso la recurrió ante la Audiencia de Madrid y ese trámite, en el que las partes deciden si apoyan o no el recurso, ha durado más de 2 meses. ¿Por qué? Pues porque la pareja de Ayuso no incluyó los documentos que citaban su recurso, tampoco lo hizo el juzgado y por ese motivo el resto de partes tuvieron que volver a reclamar el escrito íntegro. Esta causa, que empezó con prisa, recordemos, porque González Amador quería pactar, ahora se paraliza frente a la que sí que avanza a un buen ritmo, como es la de la presunta filtración de la Fiscalía que se sigue en el Supremo y al que los investigados miran de reojo porque confían en que si hay condena contra el fiscal general por filtrar los datos confidenciales del comisionista, pues no haya una condena por fraude fiscal en esta causa que se sigue en Madrid. Y algo más que hemos conocido, Pedro, es un escrito de la Fiscalía muy duro, ¿no?, contra Alberto González Amador. Sí, es el último que faltaba para poder elevar este recurso a la Audiencia de Madrid, que ahora tardará mínimo 2 meses hasta resolver y desatascar esa causa. La Fiscalía apoya que se amplíe la investigación contra el novio de Ayuso porque sospecha que la compra por $500.000 de euros de una sociedad vinculada al presidente de Quirón Prevención, a Fernando Camino, pudo esconder el pago de una comisión ilícita. Era una empresa sin patrimonio ni actividad que usó González Amador para ocultar al fisco los ingresos millonarios en los negocios de mascarillas que hicieron el novio de Ayuso y este directivo de Quirón en lo peor de la pandemia. Pedro, gracias. A vosotros. En Valencia, Amazon recula y vuelve a poner un tope en los salarios de los altos cargos de la Generalitat, tope que suprimió, recuerden, para fichar a Gan Pampols como vicepresidente. Ana Talens, buen día. Buen día. Se vuelve a la casilla de salida. Ningún cargo público podrá ganar más del 15% del sueldo del presidente. La portavoz del Consell, Susana Camarero, afirma que se hizo para que el sueldo no fuera una barrera para que el general entrara en la Generalitat y admite que se elimina porque no quieren más ruido. Camarero
afirma que Pampols no cobrará más de 84.000 euros y contrapone ese sueldo a lo que recibe el comisionado del Gobierno para la reconstrucción, José María Ángel, 120.000. Y que no queremos que siga habiendo ruido, se elimina este tope. La realidad es que se ha demostrado que el vicepresidente para la reconstrucción cobra un salario, como se ha dicho por activa y por pasiva y se ha hecho público desde la transparencia, de 84.000 euros, un salario muy inferior al que cobra el comisionado, tan inferior que son 40.000 euros de diferencia. La rectificación llegaba ayer, 2 días antes de que el SCOR se fuera a votar la supresión de ese límite. Vox no había dejado claro si iba a respaldar al gobierno valenciano. Y el tiempo viene hoy como ayer con mucho frío, Jordi. Así es, temperaturas que son igual o más bajas que ayer a la misma hora, destacando en gran parte del interior, fuera de las grandes ciudades, temperaturas actuales de 5 bajo cero a 10 grados negativos, bajamos de los 10 bajo cero en pueblos de la Ibérica y muy destacable también las heladas en el litoral, en Asturias, en Cantabria, también en el Mediterráneo, especialmente en pueblos de Alicante, Valencia y de Cataluña, también en el interior de la isla de Mallorca. Y un día más el tiempo será radiante, pero igualmente frío durante la tarde. Y atención mañana, porque la lluvia llegará al Mediterráneo con viento muy fuerte y con una cota de nieve que se situará alrededor de los 800 a 1000 metros. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Y hoy va a ser noticia la subida del salario mínimo. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, va a proponer que suba 50 euros y que llegue, por tanto, a los 1.184 euros al mes. Es la 7ª subida del SMI de este gobierno. Estefanía Salvatierra. Tras escuchar las conclusiones del comité de expertos, Yolanda Díaz propondrá este miércoles una subida del 4,4% para el salario mínimo interprofesional. Esto significa que una persona que cobre hoy el SMI, es decir, 1.134 euros al mes, verá cómo su nómina se incrementa a 50 euros, hasta los 1.184 euros mensuales, algo más de 16.500 euros en el cómputo anual. Esta revalorización de los salarios más bajos, que afecta a alrededor de 2,5 millones de trabajadores, tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero, una vez se apruebe en el Consejo de Ministros. El Gobierno tiene la potestad para decidir todo lo relacionado con esta medida y, aún así, esta tarde el Ministerio de Trabajo ha convocado a patronal y sindicatos para presentarles la propuesta y escuchar sus consideraciones. Esta será la 7ª subida del SMI desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno. Tienen que ver con los salarios y con el nivel de vida, 2 indicadores que vamos a conocer en menos de una hora. A las 9, el INE dará el dato definitivo de la inflación del mes pasado y confirmará, por tanto, si el IPC está en el 2,8%, su tercer mes consecutivo al alza. Y también va a dar a conocer por segunda vez el índice de referencia del alquiler, es ese tope al que se tendrían que subir como mucho los contratos firmados desde 2023. El último índice sostiene que el alquiler puede subir como máximo el 2,2%. Algo llamativo que ha ocurrido desde que se conocieron las medidas del Gobierno para intentar bajar los precios de los alquileres y de la vivienda son las ganancias para las grandes inmobiliarias. Ayer mismo se pudo comprobar en la bolsa. Pablo Anzola. Los inversores sí están recibiendo con mucho optimismo las nuevas medidas en materia de vivienda. Los 2 grandes grupos inmobiliarios del IBEX 35 cerraron la sesión de ayer con subidas muy poco habituales. Hasta un 5% creció en bolsa Merlin Properties o un 2% la inmobiliaria Colonial. Manuel Pinto es analista de XTB. Si sumamos políticas del gobierno favorables que han dejado fuera de los impuestos a Merlin o Colonial a nivel residencial o comercial, también recortes de tipos que esperamos en el Banco Central Europeo en Europa, que son positivos para el sector, por tanto nos deja un entorno para estas empresas favorable. Animan al mercado las nuevas propuestas del Gobierno, como la de beneficiar a aquellos grupos de inversión inmobiliaria, las llamadas SOCIMIs, que ofrezcan vivienda a precios asequibles, o las desgravaciones a las que podrán acogerse los grandes propietarios. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Y vamos a actualizar la situación en Corea del Sur, donde, como les decía al empezar, está puesta esta mañana la atención de la política internacional por la detención de quien todavía es su presidente en funciones. El conservador Yoon Suk-yeol, quien a comienzos de diciembre, recordemos, decretó la ley marcial en una maniobra fugaz que la oposición surcoreana interpretó como un intento de golpe de Estado. Un hecho que desembocó hace poco más de un mes en la destitución de Yoon y en la apertura de varias investigaciones por presuntos delitos de insurrección y abuso de poder.
Anoche, tras 43 días atrincherado en su residencia del centro de Seúl, Yoon finalmente cedió y acabó entregándose a la policía, que ha tenido que sortear, eso sí, a la barrera humana de seguidores y a su equipo de escoltas para poder ponerle las esposas al presidente censurado. El presidente ha sido escoltado hasta las oficinas de anticorrupción, donde se ha negado a declarar. Recordemos que Yoon es el primer presidente en funciones de Corea del Sur que se encuentra detenido. Eso mientras en Estados Unidos Joe Biden cierra su etapa con un giro hacia Cuba, a la que ha sacado de la lista de países patrocinadores del terrorismo, y mientras trata de que Israel y Hamás lleguen a un alto el fuego que no llega, aunque las negociaciones avanzan entre recelos. Nicolás Castellano. Hamás no se fía de las buenas palabras de Israel y exige que las tropas de Netanyahu definan ya, incluso con mapas, cómo abandonarán y cuándo la franja. Sin embargo, el ministro de Exteriores israelí ha vuelto a dejar claro esta noche que están dispuestos a ese acuerdo, pero sobre la seguridad de la franja no piensan permitir, dicen, el terrorismo desde Gaza e intervendrán como ahora si observan cualquier movimiento. Lo único concreto que se había pactado es que se liberarían en una primera fase del acuerdo a 33 rehenes de Hamás por 1.200 presos palestinos. Un intercambio, un acuerdo al que se oponen los ministros más ultras del gabinete de Netanyahu. A la vez que se negocia en Doha, Israel sigue matando civiles en la franja. Solo en las últimas horas casi 100 muertos, sobre todo en Han Yunis, y también ha atacado en las últimas horas la que llaman la pequeña Gaza, en Jenin, en Cisjordania, causando al menos 5 muertos. Y en 10 minutos el abierto. Esta mañana vamos a compartir nuestra mesa de análisis junto a Cristina Monge, Elisa de la Nuez y Gonzalo Velasco. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.